Hola amigos de Cómo lo arreglo. Aquí tenéis un coche que hemos hecho mi hijo y yo. La verdad que hoy hemos pasado un día genial haciendo este coche de Lego. La verdad que es muy fácil y entretenido. Y como veréis, el vídeo es bastante largo. Lo que pasa es que, claro, es que no quería cortar nada porque es que me lo he pasado también con mi hijo haciendo este coche, que ha sido bastante divertido. Bueno, espero que os guste. Cuidado, no te des de corriente. ¡Joder, se asustó! ¡Se asustó! Bueno, y para el montaje de este mini robot, este mini coche, que está recomendado a partir de 6 años, me va a ayudar mi hijo. Hola. Hola. Entonces, más que nada lo va a ir montando él, yo le voy a ayudar en muchas cosas, pero lo primero que vamos a hacer es abrirlo. Es la primera vez que se abre, entonces veremos qué lleva, qué componentes trae. Aquí tenemos pegatinas para una vez que formemos el coche podamos poner pegatinas a todo él, incluso pasajeros. Tómala, ¿no? Sí. Toma. A ver, aquí tenemos esta otra caja, el pack lo abrimos por el lateral. A ver qué será. Pues no lo sé. Vale, es el... A ver, son maderas. Vale, es el coche. Aquí están las placas del coche. Mola. Sí. Supongo que hay que sacarlas de su anclaje para ir montándolo. ¿Qué más nos trae? Ah, mira, aquí lleva... Vale, ¿esto sabes lo que es? No. No. Pues esto es un recorrido, que una vez que hagamos el coche, es un recorrido como un circuito para que el coche siga el circuito. Tiene unos sensores para no salirse del circuito y poder continuar por él. Mola. Sí, mola. Mucho. A ver, ¿qué más trae? Trae aquí una placa. La placa del circuito, un circuito impreso. Trae aquí unos tornillos. Más tornillos. Los neumáticos. Estos son de los buenos, ¿eh? Mira, mira. Entonces tiene agarre. Aquí otra parte del circuito, que supongo que tendrá que ir enclavado aquí. Los motores. Toma, por ahí. No. Aquí tenemos... ¿Qué es esto? Esto es la batería. ¿Ah? Esto es la batería, por eso pesa un poquito más. Lo dejamos por aquel lado. Y esto es la rueda delantera, que no es una rueda, pero es una bola. Es una bolita. ¿Qué más tenemos? Un cable USB, micro USB o mini USB para cargar nuestro coche, que tendrá que tener batería para poderlo cargar. Un cable de conexión y un destornillador de estrella pequeñito. Y nada más. Bueno, a ver, las instrucciones deben estar por aquí. Hombre, Si tenemos la batería. Si no. Aquí tenemos... las instrucciones seguramente estarán en el plano, en el circuito, en la parte trasera. Coge, ahí. Extiéndelo. ¡Ostras! Está aquí detrás. ¡Qué guay! Entonces, aquí la parte... ¿Dónde
el número 1, que está por aquí. Por la parte de atrás nos muestra todos los componentes que trae y ya las partes que vamos a ir montando. Hay que ensamblar la placa base, la rueda y unas fijaciones en la base. Este es el número 2. Entonces vamos a coger lo que son los tornillos, ¿vale? Que son la bolsa número 3, la bolsa número 1, ¿vale? Bolsa número 1 y bolsa número 3, ¿vale? Vale. Pues venga, vamos a buscarla. Y vamos a buscar las bolsas que hemos dicho. ¿Cuáles eran? La 1 y la 3. La 1 y la 3. Que he dicho yo 1 y 3, pero supongo que estarán marcadas al ser 1 y 3. Pero bueno, es esta es la 3, número 3. La número... La 2. Esta es la placa, se supone que es la número 1. Sí. Ah, no. La número 1 y la número 3. También tenemos el controlador para el montaje. Vamos a coger la placa que nos indica en el plano, que es esta que tiene 2 agujeros en la parte delantera. Esta, ¿lo ves? Tiene aquí dos agujeros en la parte delantera. Vamos a sacarla de ahí de su base. Ya está. Vale, esto apartado por ahí. Ahora ya tenemos esto. Esta y nos indica que es la parte frontal. Y toma, abre esa bolsa que tiene aquí la rueda. Y esta que es la número 3. También vamos a abrirla. Tiene aquí tornillitos. Sí, ten cuidado, no se salgan por ahí. Vamos a mezclarlos. Ahí tenemos la rueda y aquí tenemos la número 3. Bueno, esta es la parte de encima donde van los motores. Entonces en la parte de abajo vamos a poner la rueda delantera, que es simplemente una bola. Yo te lo aguanto aquí y tú mismo pasarle los tornillos. Vale. Ya está. Vale, ahora las tuercas. Aguanta, toma, tú mismo. Mira, te lo aguanto así. Vale. Y le pones las tuercas. Bolo. Y bolo. Venga, ahora el otro. Otra. Ya está. Ahora apretarlo con el destornillador que nos incorpora. Apretar los tornillitos. Ya está. Ya está. Vale, ya tenemos nuestra rueda. Bueno, vale, pues ahora vamos a poner los esparaguitos que van por aquí, los tubitos dorados que nos trae el paquete número 3. Así que vamos a cogerlos con 2 tornillos de los pequeños de 4 que nos lleva. Tú mismo, coge los tornillos, yo te echo una mano, te aguanto los tornillos. Sí. Va de abajo arriba el tornillo, porque el espárrago ese de plateado, o sea dorado, va en el interior del coche. Con el otro y luego los apretamos, ¿no? Con otro tornillo. Sí. Vale.
Vale, y lo apretamos con el destornillador que nos trae. Yo te aguanto por aquí. Vale, aquí al de abajo. Ya está. ¿Sí? Bueno, ahora ya tenemos una parte puesta, la rueda y los dos espárragos. Y según nos indica hay que ensamblar, hay que colocar la tarjeta. Toma, ábrela, pasa que hay que romperlo. Ahí, ¿ves? Sí. Tiene una marca, pues rájala. Saca la tarjeta. Vale. Esta tarjeta, aquí delante tiene un sensor que va en la parte delantera. Va para adelante, va mirando para adelante. Y aquí tiene dos agujeros, este y este, que creo que coinciden. Sí, yo diría que sí. ¿Con qué coinciden? Con los tornillos. Ya, esto es de aquí, ¿verdad? Sí. Está hecha posta esto. Mira, ¿lo has visto? Coincide con los tornillos. Sí. Pues ponle las tuercas, que supongo que son estas dos tuercas de aquí, ¿no? Sí. No, sí, sí. ¿Seguro? Y ahora la otra. Vale, sí, sí. Pues ahora ya tenemos la primera parte puesta. Nuestra rueda, los pivotes estos, que sujetarán algo. Y nuestra placa base, placa central o placa de comandos. Y ahora nos va a hacer falta los dos motores que están aquí. Sí. Sácalos de la bolsa. Y también la bolsa número... según los papeles, la 2. Que es esta de aquí. Bolsa número 2, que nos trae unos tornillos larguitos. Bueno, tenemos los dos motores del Fórmula 1. Están chulos, ¿no? Sí. Aquí supongo que irá la rueda. Bueno, vamos a poner los motores ahora en las piezas, con los laterales del coche y con las piezas. ¿Vale? Tiene aquí, por donde va a salir el motor, un anclaje aquí para fijar el motor. Déjamelo. ¿Ves? Aquí tiene aquí como un bultito que tiene que coincidir con este de aquí. Por ahí sale el eje del motor y por aquí se fija para que no se gire el motor. Y luego los dos agujeritos de los tornillos. ¿Lo pones tú? Sí. Vale. Pues venga, vamos para allá. Cuidado que no pille el cable. No cabe. Bueno, te lo aguanto, si no. Vale. ¿Vale? En el otro lado, espera, en el otro lado tiene que ir la maderita, acuérdate. La maderita pequeña que sí. tiene que salir para abajo. Así, te la aguanto también. Tiene que atravesar también todo. No, pero al revés. Y el tornillo, claro, yo pondría el espárrago para adentro, que se vea bonito por fuera, ¿no? Sí. A ver si me cierre los agujeros. Sí. Ahí, yo te aguanto este. Le pones un tornillo así ya se aguanta. Una tuerca, perdona. Sí. Ahí, pues, ahí está. Muy bien. Ahora lo apretaremos con el destornillador. Pon el otro. Así ya nos queda fijo. Lo aguanto por aquí también. Ya tenemos por el otro lado. Vale, ahora lo apretamos, ¿no? Sí. Te aguanto aquí las tuercas y todo. Apretas con el destornillador, que está ahí, los tornillitos para el otro lado.
Acuérdate que para apretar es para la derecha. Ahí fuerte, que si el motor tiene mucha tracción, acuérdate que esto es un pepino de coche. Pepino porque corre mucho, ¿eh? Este creo A ver, que ya está. ahora el de abajo. Vale, ahí ya tenemos el motor. Fum, 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 fum. Bueno, ya tenemos uno por aquí. Y ahora, pues el otro, ¿no? Pues venga. Bueno, un coche así con el motor por fuera no estaría mal, ¿no? Pasa que luego al aparcar molestaría este motor, ¿no? Sí. Entonces tiene que ir así, con las ventanillas, el motor dentro, porque luego va a ir la rueda aquí. Zum, zum. Si no, ¿Vale? Claro, pero no nos hemos dado cuenta de las ventanas. El dibujo de las ventanas tiene que ir por fuera, porque luego aquí podemos poner pegatinas, ¿ves? Tenemos aquí los datos, la carga, el on-off. ¿Eh? sí, Venga, es verdad. vamos a empezar como si no lo hubiéramos hecho nada. Pon el motor. A ver. No tiene ventanas aquí, no tiene dibujos. Ahí, aquí va el motor. El mode. Vale, ya lo tenemos apretado. Ya tenemos los dos laterales que van en nuestra base. Con el motor por dentro y coincide con el dibujito. Bien. Por segunda vez nos coincide algo. Sí, sí. Mira, no es tan difícil y mira. Pues ala, ya sabes cómo tiene que ir, ¿no? Sí. Ah, sí, vale. Mira, acuérdate de estos dos tornillitos, que no sabemos todavía dónde van, por si acaso. A ver, pues nada, tú mismo. ¿Dónde va eso? Yo creo. Yo creo, al mirar el plano, que para eso tenemos un esquema de montaje. Esto va así, ¿no? Ah, vale. Sí, sí, mira, te lo aguanto. Ah, tiene que atravesar por debajo. Así. Tiene forma. Vale, ¿y con qué se aguanta esto? Eso ya no sé. A ver. Con esto. Ah, vale. Pues quita la maderita de abajo, por la primera, y velo sacando los... Esos son pasadores. A ver, pon uno aquí. Aquí. Bueno, yo creo... A ver, no sé, ese todavía no lo pongas. Es que yo creo que va aquí. Sí, sí, va ahí, pero pon este aquí, este de aquí. Ahí. Ah, mira, pone la flechita, ¿no? A ver. Ah, no, es una manchita. Pensaba que era una flecha. Ah, no, espérate. No, ¿hay diferente medida? No, Son todos iguales, ¿no? yo igual. Ah, vale, vaya. Pero lo que creo es que. No está suficiente para abajo. No. Creo que hay que Ahora. hacerlo A ver. así. Venga, tú puedes. Venga, vamos. Que no se mete. O sea, ahora. Ah, cachilama. Menos mal. Vale, este, si lo ponemos, no se aguanta con nada. Bueno, de momento no lo ponemos. Ahora el otro, ¿no? Ya sabes cómo va. Pues ahora el otro igual. Sí. Bueno. Te aguanto también. Uy, Así, así. es que pillas el cable. Esto no está justillo. Esto encaja, ¿eh? Pero esto...
ponlo de bien de delante. Así. Claro. Así. Vale. Ahora Eso sí. ya está. Ahora tienes que poner el pasador. Otro pasador de esos. Otra vez lo mismo. Mira por el martillo. Bueno. El cabe. Que ya lo hemos mostrado antes. Claro, es que tiene que entrar justito, si no. Yo No, lo puedo- mejor igual que este, ¿no? De afuera adentro. Pasa que mira, ¿ves? Está levantado. No está en su sitio, ¿ves? Ese. Pues No sabía. claro, eso todo tiene que ver. Bien encajado. Pasa de afuera adentro, ¿no? ¿Hemos dicho? Sí. Sí. Bueno, lo he dicho yo. Sí. Toma, ya ves. Hombre. Bueno, ya tenemos bastante hecho, ¿no? Sí. Ahora los cables, estos cables son de los motores. Y tienen que ir aquí. En los motores. Tiene dos alojamientos para los conectores de los motores. ¿Vale? Vale. Según plano, este es este y este por proximidad, vamos. Toma, enchúfalo. Mira que el conector tiene unas Sí, pestañas aquí. Y aquí hay un lateral que tiene un corte, un agujero. Le falta un lado. ¿Vale? O sea, tiene posición. Vale. Chufa, chufa. Cuidado, no te des ese corriente. Joder, se asustó. Se asustó. Uno. Y dos. Vale. Bien. Pero este está muy bajo. Sí, porque le falta aquí, ¿ves? Aquí, le falta algo, ¿sabes? Entonces, Sí. sí, le vamos a poner ya los pasadores. ¿Mm? Ya, pero ¿qué sujeta? Es que según imagen, se sujeta solo. Ah. Bueno, aunque sí, ¿eh? Es Como- posible, es posible. Bueno, sí, porque como no sea... Bueno, ponle de afuera adentro los pasadores. Aquí también. Sí. Sí. Vale. Ah, pues sí, le da más fuerza. Y ahora este de aquí también. Ya está. Bien. ¿Qué podemos hacer ahora? Vamos al paso siguiente, ¿no? Sí. Ahora vamos a conectar... Bueno, conectar no, vamos a montar las ruedas. Porque está un poco coja así, ¿no? Entonces vamos a montarle las dos ruedas. ¿Montas tú esa y yo monto Vale. la otra? Sí. Pues venga, monta tú esa. Tiene un dibujito. O sea, tiene forma. Para que no sea redonda. Tienes que buscar la muesca. ¿Ves que tiene un corte? Tiene un lado Sí, plano y... ¿eh? Oh. Tú para la Fórmula 1, ¿eh? Hay que apretar. Bueno, pues ya pon la otra. Ya que estás puesto. Ya sabes cómo va. Pon la otra. Búscale el corte. No, sí. Sí, ya está bien puesta. Ah, vale. Vale, pues ya tenemos Hombre. las ruedas en nuestro
en el asfalto. Está un poco raro, parece película de Mad Max. Pero bueno, vamos a ver. Lo siguiente, bueno, ya tenemos nuestro coche con nuestras ruedas, nuestra bola, placa, conectores, motores, laterales, y ahora nos falta conectar la batería, que es el apartado número 5. Verla abriendo. Vamos a utilizar los tornillos de la bolsa número 3 que nos quedaron al principio, dos, los más pequeñitos, estos dos. Sácalos también. La batería va alojada aquí en este tornillo, aquí en este espárrago que pusimos al principio y en este otro, y el conector aquí en este punto donde pone BAT, va conectada ahí. Y como está en medio del coche, meter los tornillitos ahí pues es un poquito complicado. Vale, dale vueltas. Vale, pero no apretes del todo. Y ahora el otro. El otro tiene que coincidir. Te lo has llevado, ¿ves? Está imantado. ¿Cómo? Que está imantado. Mejor, mira, mejor. Ponlo ahí. No, donde tiene que ir. ¿Cómo tiene que ir el tornillo? Así. Vale. Joder. Toma ya, ¿ves? Eso sí no lo sabía. ¿No lo sabías? Pues se ha quedado imantado. Y toma, mételo tú, ponlo tú. Me lo he llevado ahí. Y yo no ¿Ves? ¿Has visto qué fácil? Sí. Si llego a saber que está imantado, pues no. Me parece que no está. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te coge o no? Sí, no. No. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Estás diciendo que sí? ¿Hace fuerza? No. No. Entonces no te ha cogido. ¿Por qué no? Yo qué sé. Ahora sí. Ah, ahora sí, vale. Esa. Entonces ya tenemos la batería fijada. Y aquí tenemos nuestro conector, que también tiene posición. Tiene aquí una lengüeta que sobresale. Y aquí en la base tiene un corte que es para ello también. Ya está. Uy, se ha encendido una lucecita por aquí, me parece. Ah, no. es el reflejo. Que se ve, parece una luz azul aquí. Ah. Sí, entra luz por aquí en la ventana o no sé dónde. Vale. Entonces ya tenemos la batería puesta en nuestro bólido. Ahora vamos con la parte número 6, que vamos a montar este cable, este conector, y que todo ello va junto con esta parte de la placa. Esta de aquí, el conector va montado aquí. Entonces, para ello nos va a hacer falta los tornillos que había en la bolsa número 3. Estos dos tornillos, los de métrico 3 y con dos tuercas. Deciros que al principio nosotros hemos cometido un pequeño error, ¿a que sí? Sí. Hemos montado estas dos tuercas para fijar los dos tornillos de la rueda central de la bola. Pero no van tuercas aquí entre medias de la placa y la madera. Ahí en medio no van. Las tuercas van aquí, directamente en la placa. Va la placa contra la madera. Solo va el tornillo y esta tuerca. Nosotros cometimos el error de poner una tuerca aquí, porque lo entendimos así. Así que hemos vuelto a sacar la tuerca que había entre medias de la placa y la madera, para poder rescatarlas, para tener estas dos, para poder fijar esta pieza. Bueno, pues vamos allá. Saca esa parte que nos va a hacer falta. Y abre estas dos bolsitas, el conector y el cable. Vale, ya tenemos el cable y ahora el conector este, que va junto con el cable. Este conector va en esta otra base, a la placa central del minicar.
Bien, entonces vamos a poner ese conector aquí, que va, según nos indica el esquema, va conectado aquí. Así que ponlo. ¿Te lo aguanto para poner los tornillos? Sí. Vale. Hay que poner el tornillo por ahí. No, este es pasante. Es pasante. Pásalo, ahí, pásalo. Ahí, buscar el agujero. Con la tuerca. Y ahora pues ya puedes apretarlo. Te aguanto las tuercas por debajo. Y ahora vamos por el cable. Pone el cable en el conector que tenemos en la placa principal. Mira que tiene dos anclajes. ¿Ves? Aquí tiene, en la base tiene dos cortes, Sí. que tienen que coincidir con el cable. Ahí. Ahí. Tienen que entrar hasta abajo. Y ahora este conector va en esta parte que hemos colocado ahora. Toma, enchufa. Parece que ya está, ¿no? No sé. A ver. Sí, ya no entra más. Pues esta parte creo que es el techo, pero no estoy muy seguro. No creo, ¿eh? ¿No? Bueno, ¿No va es aquí? verdad. No. Bueno, sí. No sé. Venga. A ver, ¿dónde va? Esto lo acabaremos de poner luego. El techo. Ahora saca todas las piezas que hay en las placas. Ponlas por aquí. Y ese para afuera. El último. Vamos a ver estas piezas dónde van. Aquí en este coche. Por lo que vemos, esta pieza va en el frontal. Iría aquí delante. Porque tiene el hueco de los tres sensores. Aquí hay tres sensores. Aquí hay 1, 2, 3. Iría algo así como así. A ver. Vale. Esto tiene pinta de ser el capó. Vamos a poner el capó tú. Esto, ¿no? Sí. Hay una parte redonda y otra. Sí, ¿no? La redonda parece que sea para adelante. Sí. Porque yo los coches yo creo que los veo... Más redonda. No, bueno, esto de mucha aerodinámica no tiene, ¿eh? Pero bueno. A ver. ¿Ha visto que tiene como una forma, como los puzzles? No, aquí también tiene que tenerla. Ah, sí. ¿Ves? Yo creo que va de atrás, se pone para atrás y luego para hacia adelante, ¿no? Es posible. O se abre un poquito el coche. A ver, ese lado ya está metido. Sí. Ahora no. Ahora sí. Y se echa para adelante. Está Y está igual, ¿no? No, sí, está puesto ese. ¿Ya está puesto? Sí. Vale.
está colocado. Bien, ya tenemos aquí la refrigeración para el motor. No, no pasada. Podemos poner la parte trasera. A ver, la parte trasera. Que cierra el maletero. Y tiene una ranura que por lo que veo va arriba. Sí, una vez que lo desplazas ya no sale. Una vez que lo encajas con el corte ya no sale. Luego tenemos el cristal frontal. Bueno, podemos poner la parte trasera Sí, ya, ¿no? primero la trasera. Que acabamos ya la parte de atrás. Entonces va esta de aquí. Esta de aquí. Luego pones tú la luneta delantera, ¿eh? La luneta es esta de aquí. Vale. ¿Vale? Que tiene el dibujo y todo. Vale, ya tenemos esta parte. ¿La pones tú? ¿La luneta? Vale. Más seguro es que va a hacer así. A ver. No, quitamos esto, ¿no? Sí, lo podemos quitar, ¿no? Que no estorbe. Así. Ya está. Toma ya. Ah, los retrovisores. Digo, ¿esto qué es? Son los retrovisores para poder mirar por el espejo, para poder Sí. mirar para atrás. ¿Este qué es? Este va en el techo. Toma ya. Si faltaban cosas en el techo. Esto va aquí. Puede ir ahí, sí. Ah, ponlo ahí, en el otro lado. A ver. Así. Y ahora ya podemos poner el techo, ¿no? Ponlo. Y por este lado. Vale. Ahí. Ahora para atrás, ¿no? Sí. Y ahora para que encaje... Falta algo. Se nos ha quedado un poco... No, pero eso es respiración. Bueno, no respiración. Es que va al revés. Ay, Sí. no. Sí, claro. Hombre, hay que mirar el dibujito, para eso está, aguanta. Y ahora le damos la vuelta. ¿Ves? Ahora ya queda mejor, ¿no? Ahora sí. Anda, yo creía que era un respiradero. Y ya con toda esta respiración que tiene, ahora ya queda mejor, ¿no? Sí. Bueno, y ahora queda aquí Eso. las ruedas de carro. Que A tienen ver. pinta de ir aquí, ¿no? Pues si te digo que no. No. Van en la puerta, en la parte trasera. Sí. Aquí Aquí tienen una cosa... Aquí va uno. Según lo que pone, las dos ruedas. Pues yo pensaba que iba aquí, pero porque tiene... Sí, yo también hubiera pensado que iban aquí. Aunque sean falsas, ¿sabes? Pero no, van aquí en el maletero, como los 4x4. Y las ruedas de adelante se quedan ahí... Bueno, porque tiene una rueda central. Ya no. A ver, ahora hay que atravesarlas, estas dos ruedas, con un pasador de estos. Y luego va aquí. Toma, atravésalas. Fíjalas entre ellas. Tienes que atravesar las dos, ¿eh? Bueno, una primero y luego la otra. Vale. ¿Sí, no? Sí. No, esta es la parte más difícil, ¿eh? Del coche. Ah, sí. Y ahora este lo colocamos aquí. Como si fuera un chupete. No, en la rueda de repuesto del 4x4, hombre. Hombre. Claro, por si acaso. Tómalo tú porque yo con una mano no.
Ya tenemos nuestra rueda de repuesto. Ahora este va en el techo. Aquí. Sí. Toma. No es una hucha. Es para fijarlo. No, una hucha. Vale. Ya tenemos este. Tiene todo menos eso. Buscamos la aplicación Lego Blitool y tenemos que darle a esta primera, que están con letras chinas, supongo que son chinas. Le damos a instalar. Cuando la tengamos instalada, la abrimos. Permitimos la ubicación del dispositivo. Se nos instala. Y le damos OK. Y seleccionamos Smart Robot Minicar. Tenemos nuestro coche y nuestro dispositivo. Encendemos el conector, o sea, el interruptor. Sí, aquí se enciende una lucecita por el lado. Bueno, ya tenemos nuestro coche conectado por Bluetooth. A ver, por curiosidad. Ese es el claxon. A ver, vamos a moverlo un poquitito para adelante. ¡Quieto! A ver, para atrás. ¿Qué más hace? ¿Esto es la velocidad? ¿O esto qué es? Bien. ¿Y qué más nos pone? Bueno, mira, pues ya que tenemos configurado todo esto, me ha hecho gracia esto. El claxon. ¿Dónde está? Vamos a poner el plano este, ¿sabes? Sí, el circuito. ¿Vale? Y lo probamos en el circuito. Está ahí, claro, está. Ya no me acordaba. Sí cabe, también, porque es muy potente. Vale, esto no creo, Bueno, ponlo así en... No sé si. Ahora... Bueno. Más o menos. Colocamos el coche, si no vamos moviendo según. Colocamos el coche aquí, en nuestra línea de partida, por ejemplo, y le damos al botón de seguir la línea, que no sé cuál es, este, ¿no? A ver. Sí, mira cómo sigue la línea. Esto es una pasada. Venga, para acá. ¡Párate! ¡Quieto! ¡Hola! Oye, pues es resistente, ¿eh? Te vas a mear, ¿no? Bueno. Empieza así y se cae. Claro, es que he hecho tira para adelante y para adelante he tirado. Mira. Adelante, quieto. Bien.
el on-off y aquí tiene upload para meterle algún programa. Pues puedes hacerlo a través de Windows, ¿sabes? Con descargarte el programa de Lego y conectarlo. Bueno, pues nada. Entonces dices que te ha gustado, ¿no? Sí. Pues nada. ¿Te despides tú? Sí. ¿Y qué ibas a decir? Pues espero que os haya gustado este vídeo y Y nos vemos en el próximo. sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Venga, hasta pronto. Un saludo. Adiós. Adiós. Uy. ¿Por qué va tan lento esto? ¡Quieto, loco! Sí, quítale las cosas. Pero los tornillos. Me los pego. Cuidado, el micro. Toma, aguántalo así. Aguántalo así. Nos tira el micrófono y todo. A ver. Chico. Quieto. Esto es una pasada. Venga, para atrás. Párate. Quieto. Oye, pues es resistente, ¿eh? Te vas a mear ahora. Bueno. Empieza así y se cae. Claro, es que de hecho tira para adelante y para adelante tiró. Mira, mira. Adelante, quieto. Bien.